Gracias, María. Gracias a todos por estar presentes, por haber venido pese al frío y a las circunstancias. Nada los detiene. Bueno, yo aquí frente a ustedes decido ahora que el Espíritu Santo tome el control, porque no se trata solamente de mí, sino de todos y de la palabra del Señor, por lo cual he estado poniéndole diligencia desde el lunes para poder enseñar de un tema súper importante, de un tema tan importante en la vida de un creyente, que si no lo llevamos a la práctica, entonces no vamos a ver los resultados de toda esa autoridad que nos ha sido conferida. Y bueno, el tema se llama la autoridad del creyente. He puesto allá un guerrero con toda una armadura, porque estamos en una guerra. Dice que nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Hay un enemigo que permanentemente está atacando y es el enemigo que lleva al mal y a la mentira y a la destrucción. Entonces esa armadura es simbólica, pero es una armadura de los recursos del cielo para ser un guerrero efectivo. Por favor, la siguiente laminita. Ya. Bueno, ahora vamos a hablar de la autoridad del creyente. Obviamente sabemos que autoridad hay en muchas esferas del Estado, en la familia, pero específicamente la autoridad del creyente. Según el diccionario de la lengua española, vamos a ver qué define por autoridad. Dice que es un poder que gobierna o ejerce el mando de hecho o de derecho. De hecho quiere decir forzoso, ¿no? Así tipo Maduro, que le impone su autoridad a la fuerza, con sus fuerzas armadas, con su policía, todo corrupto y comprado. Y de derecho es la autoridad que es legalmente establecida. Por ejemplo, en un Estado democrático, si la votación se respeta y la mayoría le corresponde a él, ese es una persona, un hombre o una mujer a la que se le ha dado una autoridad de derecho. Y en la Biblia habla así sobre autoridad. Dice, la autoridad es la responsabilidad de quienes gobiernan en el reino. Porque todos nosotros, al venir a Jesucristo, al entregar nuestra vida y al hacernos justos, estamos en un reino, que es el reino de Dios. La Biblia es un libro de gobierno. Entonces, esta palabra gobierno es muy importante, porque gobernar implica una tremenda responsabilidad. Implica que bajo un gobierno hay toda una serie de otras autoridades que están a mando de esa, que establece la legalidad de la autoridad transferida por Dios. La legalidad, es decir, cuando Dios nos transfiere la autoridad. Yo estoy aquí mismo ahora, dando esta prédica. Justo María me llamó el anterior domingo, ¿fue, no? Al lunes. Claro, yo estaba en mi zona de confort. Mauricio, tú vas a dar la prédica el domingo. Y hoy, claro, cuesta salir la carne, ¿no? De su zonita de confort. Ay, María, estoy preparando también el retiro estamos preparando para el retiro de varones. Y no podría ser la próxima semana. No, Mauricio, este domingo. ¿Y cuál es el tema? Autoridad. Entonces, María es mi autoridad directa, es la autoridad máxima en la congregación, una mujer del Espíritu. Así que nada de discutir. Y porque ella ha sido delegada y ha sido a través de María que el Señor me ha dado este tema justo de autoridad. Así que no discutan, por favor. Entonces, esto no sé si leí, a fin de traer justicia y orden. Justicia y orden. Porque nosotros, es muy importante el orden y la justicia. Nosotros somos justamente a través de la justicia, por nuestra fe, hemos sido hechos hijos de Dios y recibimos la gracia del Señor. Entonces, ¿cuál es el poder? El principio básico del mundo es la rebeldía. ¿Se fijan cómo este mundo por aquí, por allá, todo es rebeldía? Y más o menos el alineamiento ya que se está dando en el mundo es anticristo y anti-Israel. Se fijan en el Medio Oriente, es anti-Israel, y ahora, no sé si han visto las últimas Olimpiadas de esa inauguración
que han hecho una burla de la última cena. Todo eso ya se está preparando, especialmente no sé, en Europa hay una influencia tremenda, anticristo, porque eso es un anticristo. Entonces, y bueno, y las personas también. Mientras que el principio básico de los hijos de Dios es, ¿qué dice ahí? La obediencia. Eso es muy importante. Entonces Dios nos da un derecho legal de ejercer la autoridad y la justicia porque somos justos por nuestra fe. Aquí estoy poniendo esta gráfica para que veamos cómo, por ejemplo, este hombre que es un policía, debe ser italiano, digamos, ¿no? Pero el hombre levanta la mano, está en un retén, tiene sus conitos ahí abajo, levanta la mano y puede hacer parar un camión o 2 camiones, un camión inmenso, todo. No tiene el poder, pero tiene la autoridad delegada por el gobierno o por el departamento. Entonces, él representa una autoridad. Solo con levantar la mano está ejerciendo su autoridad, pero no tiene el poder, pero sí tiene la autoridad. Entonces, vamos a ver cómo Jesús tenía el poder legal y la autoridad. Mientras el hombre ese que hemos visto levantaba la mano así para detener los camiones, Jesús operaba siempre en el poder sobrenatural en todas las áreas donde iba. Levantaba la mano y paraba una tormenta. Porque Jesús mismo estaba bajo la autoridad del Padre, ¿no? Ordenaba calmar, levantaba la mano y ordenaba calmar la tempestad. Levantaba la mano, echaba fuera demonios. Sanaba a los enfermos, resucitaba muertos, multiplicaba los panes, etcétera. Montones de milagros que son muestras de la autoridad que tenía porque estaba sujeto al Padre. Era parte de su misión ejerciendo la autoridad. Aquí, por ejemplo, voy a poner este tema del endemoniado para que veamos la autoridad de Jesús sobre los demonios, ¿no? Este es el famoso endemoniado gadareno, que era un hombre que tenía muchos demonios adentro. Era tan terrible que lo encadenaban y la fuerza de los demonios hacía que rompa las cadenas y andaba desnudo así por todas partes. Y cuando Jesús llegó con sus apóstoles a esta isla, Gadaria, ¿verdad? A Gadar. Entonces justo le salió el endemoniado y dice que el endemoniado, en cuanto lo vio, gritó, así, porque ante la presencia de una autoridad tan grande, endemoniado desde que hacía mucho tiempo y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? ¿Está hablando él o están hablando los demonios? Están hablando los demonios a través de él. ¿Qué tienes conmigo? Dice, porque los está enfrentando. Te ruego que no me atormentes, dice, porque mandaba dentro de él el espíritu inmundo, mandaba al espíritu inmundo que saliese dentro de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impedido por el demonio, era impelido por el demonio a los desiertos, lo volvía a mandar a los desiertos. Y le preguntó a Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaba que no los mandase al abismo. Fíjense la autoridad que tenía Jesucristo, que los mismos demonios le rogaban que no los mandase al abismo, ¿no? Entonces, es impresionante cómo reconocen, porque él tenía toda la autoridad, Jesucristo de Dios. Entonces, obviamente, fue liberado el hombre y quedó sin demonios. Y bueno, hay el cuento de los cerdos que caen, todo, pero ¿cómo reconocen la autoridad? Bueno, entonces la autoridad, cuando hablamos de autoridad, autoridad siempre tiene que ver con poder, porque están siempre ligados. Entonces, la autoridad legal es porque Jesucristo tenía la autoridad legal del Señor. Él fue enviado con autoridad para hacer su obra, ¿no? Es un poder que se le ha conferido.
Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Fíjense la humildad de Jesús y cómo estaba sujeto al Padre. Él hacía lo que el Padre le mandaba que haga o le diga que haga. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que ustedes se maravillen. Entonces, no nos olvidemos que aquí está en celeste, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas. Fíjense que nosotros también hemos venido a ser hijos por el amor del Señor y hemos sido coherederos. Entonces, como hijos, nosotros también, aquí ya está viniendo, se nos está mostrando que puede ser conferida esa autoridad. No, hay por eso puesto, somos hijos, porque en un rato más vamos a ver por qué. Fíjense aquí, por ejemplo, en esto de cuando Jesús estaba caminando con sus discípulos, dice que había una multitud. Para encontrar esta lámina tenía que buscar montones, porque había de tocar el manto, pero como que Jesús estaba solo. Y aquí sí se nota que estaba entre un montón de gente. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se acercó por detrás y le tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Estaba entre la multitud, pero la mujer lo tocó y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y los que estaban con él, los discípulos, dijo, pero maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¿Qué provocó que salga poder de él? ¿Ah? ¿Perdón? A ver. Exactamente. Entonces la fe de la mujer provocó, aún Jesús estando caminando, provocó que haya salido el poder de él. Entonces, ¿cómo la mujer se apropió de ese poder sanador? Ella conocía la autoridad de Jesús y su fe fue contada por justicia, bueno, por el poder. Aquí, esta es una lámina, está Jesucristo, fíjense, siempre estaba predicando así, ¿no? A la gente del pueblo, a los pecadores, estaba con sus discípulos. Fíjense ahí, hay un solo romano ahí. Ayer, en la previa de la prédica, que es en los sábados a las 7:30 de la mañana, hemos repasado un poco esto y Tania me hizo notar algo interesante. Que realmente Jesús siempre estaba con el pueblo, con los pecadores, ni siquiera lo perseguían los romanos a Jesús. Eran los fariseos el problema, los religiosos, pero ese era el ambiente, ¿no? Y sin embargo, en todo ese ambiente había un romano, que me encanta a mí esto, porque esto nos va a mostrar además cómo es el tema de la Torah. Había un centurión romano, que mientras Jesús andaba por aquí y por allá, este hombre lo estaba observando y estaba escuchando lo que decía Jesús y le estaba creyendo a Jesucristo. Eso es súper interesante porque fíjense el ambiente por donde andaba Jesús y cómo de oídas, pero creyendo y siguiendo a Jesús, dijo, este es realmente el que tiene la autoridad sobre él. ¿Y qué pasó con él? Vamos a ver un pequeño videíto. ¿En serio? Él habla con la verdad. Maestro, disculpa si te molesto.
pero tengo una petición que hacerte. Mi criado está en casa, paralítico, en profundo sufrimiento. Iré a curarlo. Llévame a tu casa. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarlo. Pues también soy hombre sujeto a la autoridad. Tengo soldados a mis órdenes. Le digo a uno ve y él va. Y a otro ven y él viene. Y a mi criado que haga algo y él lo hace. En verdad, les afirmo que ni siquiera en Israel encontré fe como esta. Vete. Y que se haga conforme a tu fe. Quando todas as portas do mundo estiverem fechadas e você perceber que as verdades estão todas erradas, quando você não tiver no mundo nem mais um amigo, não tiver mais ninguém ao seu lado que lhe dê abrigo, só Jesus, só Jesus, só Jesus lhe dará a salvação. Fue Jesús, Rafael. Fue él quien te curó, hijo mío. ¿Cómo se llama? El centurión. Mira que yo hace rato venía yo con esto del centurión. Bueno, y ya lo había estudiado y lo había visto, pero cada vez veía más en este asunto. Que cuando María me habló y me dijo predicar sobre autoridad, es como que se me conformó un poco. Además me encanta cómo se viste los romanos, es un diseño bellísimo, su ropa, todo, porque me encanta. Además que hay una palabra que dice la armadura de Dios, ¿no? Y representa, se van a fijar, casualmente cuando Dios nos habla de la armadura, el casco de la salvación, todo, es como, claro, Jesús vivió en la época de los romanos también. Entonces, por eso puse al principio una armadura, porque es la armadura que es el casco, toda la armadura de Dios. Me gusta esta versión del soldado romano, porque hay otras versiones de Hollywood, pero bien, el soldado, el centurión viene, pero no se arrodilla. En esta sí. Yo creo que en la realidad ha sido así, porque él estaba haciendo un pedido muy personal parece que tenía mucho cariño sobre este criado que tenía. Entonces, si uno quiere pedir un milagro personal para una persona que quiere mucho, tiene que ser personal, porque hay una versión de Lucas que dice que mandó, tiene que ser personal. Y obviamente me gusta esta versión, porque en las otras viene el centurión y se para, pero no muestra que Jesús es la autoridad. Cuando ya se arrodilla, claro, a mí sí. Entonces, dice también Pablo, por eso inclino mis rodillas ante mi Señor Jesucristo. Pero muy hermoso. Así que vamos a ver esta parte. Dice, Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta que digas una palabra. Fíjense cómo entendía.
¿Cómo entendía este centurión, más que muchos judíos, el tema de la autoridad? Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Estos centuriones se llamaban centuriones porque tenían mínimo 100 soldados, ¿no? Centuria es de 100, bajo autoridad. Le digo a uno ve y va y el otro ven y viene. Le digo a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a los que le seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel, vean que sus discípulos también estaban ahí, que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta ¿qué? Tanta fe. Como la fe lo impresionó a Jesús. Entonces, él tomó, y sin hacerse mucho problema, porque ni siquiera andaba con Jesús, dijo, sí, él tiene la autoridad, le creo, voy, y se lo pido, y Jesús le concedió. Y luego Jesús dijo al centurión, ve y que todo suceda tal como has creído. Y en esa misma hora, aquel siervo quedó sano. Me encanta esto, lo vamos a ver un poquito más en la otra lámina, porque tiene mucho fondo este asunto del centurión. Entonces, ¿qué es lo que asombró a Jesús? Ahí está, su fe. Sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué sorprendió a Jesús? El entendimiento de autoridad que tenía este centurión. Él sabía su posesión de autoridad, sabía que era sujeto a autoridad y que tenía bajo autoridad. Al estar bajo la autoridad, perdón, me equivoqué ahí, la autoridad de Jesús, él obtenía entonces legalmente, por su fe, estaba obteniendo lo que le estaba pidiendo a Jesús. ¿Qué era lo que le pedía? Que sane a su siervo. O sea, lo obtuvo legalmente por su fe. Porque él mismo era sujeto a órdenes superiores y además estaba al mando de 100 hombres. Espero que se haya entendido bien este tema porque es súper importante para entender lo que viene, que es reforzar más o menos esto. Ahora mismo, bajo el nuevo pacto, recibimos ese poder legal. Estamos en un nuevo pacto, no estamos en el pacto de la ley, como decía María. En la ley, cuando bastaba que uno peque en una cosa y la ley te condenaba. Ahora estamos bajo un pacto nuevo, el pacto de amor y el poder de Cristo. Entonces, cuando mi fe es contada por justicia, yo me vuelvo justo ante el Señor. Él me ve como justo y me es otorgada, nos es otorgada su autoridad. Ahora que hagamos uso o no, ya depende de nosotros. De cierto os digo, el que en mí cree, todas las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Fíjense qué fuerte lo que está diciendo Jesucristo aquí. Dice, las obras que yo hago, también ustedes las harán. El que cree en mí las hará. Entonces nos está dejando un legado ahí. Es un legado de autoridad que nosotros tenemos que tomarlo, porque Él ya nos está autorizando legalmente. Y todo lo que pides a mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Otra laminita, por favor. Entonces, ¿cómo adquirimos ese poder legal? Ya lo he dicho más o menos, pero vamos a reforzar. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Es a través de Él que hemos obtenido esa justicia y a través de la justicia la autoridad. Por quien también tenemos entrada por la fe, de nuevo, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nuevamente, por la fe a esta gracia. ¿Qué es gracia? Son las nuevas noticias, es el favor de Dios. Es inmerecido, pero tenemos ese favor de Dios. ¿Es injusto para los que no creen? Será injusto, pero nosotros es justo porque Él lo ha querido así.
Y en Romanos 8:17 dice, y si hijos también somos, y si somos hijos también somos ¿qué? Herederos, exactamente. Entonces, ahí está un derecho legal de nuevo. ¿Cómo se ve el derecho legal? Somos herederos. Si yo muero y dejo una herencia, un testamento, si dejo una herencia para mis hijos, cuando yo muera, ¿les corresponde o no les corresponde? Aunque no la firme, son los legítimos herederos. Y en este caso tenemos un pacto más fuerte, porque esto lo ha firmado Jesús con su propia sangre. Y mis hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Operamos con Cristo, coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces aquí es bien importante recibir esa gracia del Señor, porque hay veces que nuestro esfuerzo legalista, muchas veces queriendo nosotros en nuestra fuerza querer cumplir la ley, estamos trancando la gracia del Señor. Si sabemos que es por amor y sabemos que es por fe, entonces vamos adelante, porque dice que Dios nos glorifica. Siguiente laminita, por favor. Y aquí está el proceso por el cual nosotros vamos a heredar o somos herederos y tenemos el derecho legal. Primero, cuando Jesús estaba yendo a la cruz, cuando ya estaba en su último tramo para ser crucificado, lo vinieron a recoger las autoridades de los religiosos, ¿no? De los sacerdotes. Entonces, uno de los que estaba con Jesucristo, antes que vaya, sacó su espada y dijo, no te lleves a Jesucristo. Y le tiró un sablazo y le cortó la cauca a uno, no le cortó la oreja. Cayó la oreja de uno de los tipos. ¿Y qué le dijo Jesús? Le dijo, guarda esa espada, le dijo. El que a espada pelea, a espada muere. Dijo, ¿no sabes acaso que si yo quisiera, puedo decirle a mi Padre y me mandaría legiones de ángeles? Él podía usar la autoridad que le había dado el Padre y traer legiones de ángeles para que los utilices. Pero él tenía un propósito. Dice, si hago esto, ¿cómo se cumplirá lo que en las Escrituras dice, donde dice que debe suceder de esta forma, entregarme yo y entregar mi cuerpo, mi sangre y resucitar? Y les digo una cosa, miren el amor tan grande de Jesucristo, que si por uno solo de nosotros tendría que volverlo a hacer Jesús, lo haría, porque esa era la misión que le había dado el Padre. Y no lo podía haber hecho si no fuera porque realmente Jesús decidió obedecerle. Y el momento más crítico de Jesucristo, antes de morir, el más crítico, ni siquiera fueron los azotes, ni siquiera fue el dolor físico, toda la humillación que tuvo que sufrir porque lo escupían. Además, seguramente en ese tiempo ni ropa les ponían. Lo más crítico, lo único que realmente Jesús oró al Padre y dijo, pasa de mí, si puedes, pasa de mí esta copa, fue el momento en que Jesús sabía que el Padre lo tenía que abandonar por un instante, lo tenía que abandonar el Espíritu del Señor, que siempre estuvo con él todo el tiempo, tenía que salir de él para que él reciba el pecado, para que reciba todos nuestros pecados, tenía que abandonarlo el Padre ahí. Por eso dijo Jesús, si puedes, pasa de mí esta copa. Eso es lo que más le dolió a Jesús. Y entonces, claro, había un propósito, tuvo que ser abandonado por el Padre y entonces recibir toda esa condenación, culpa, todo el pecado de la humanidad. Y entonces, por eso fue enviado al infierno también. Fue enviado al infierno y después resucitado, pero ya. Entonces, fíjense la palabra aquí, obediencia respalda la autoridad. Cuanto más obediencia somos, más respaldamos la autoridad y más Dios nos va hay una palabra, bueno, premiar, nos va a ascender. Entonces aquí el proceso, ¿no? Cuando dice Jesús aquí, consumado es.
cuando ya su obra de la carne, de su cuerpo en la cruz está consumado aquí. Lo que pasó después es que Jesucristo, el cuerpo desapareció porque fue elevado al cielo. Y en esta parte ya, después de eso todavía, cuando era como la hora sexta, dice, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Esto es cuando lo estaban crucificando, ¿no? Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y aquí aparece, increíble, pero aparece otro romano también. Cuando vio uno de los soldados romanos que estaba ahí, cuando vio que Jesucristo murió y se rasgó el velo y hubo la tormenta y todo, el soldado romano dijo, este realmente era el Hijo de Dios, dijo. Entonces, ustedes saben que Roma, finalmente en el año 380 después de Cristo, se convirtió pues en una república romana por el emperador Teodosio. Entonces comenzó, dos romanos aquí vemos, pero finalmente Roma fue convertida en nación cristiana. Entonces, después de que Jesús murió, a sus discípulos les había dicho que lo esperen en cierto lugar. Y entonces Jesús se acercó, vino Jesús ya transfigurado, en su cuerpo transfigurado, para confirmarles que había revivido, y se acercó a sus discípulos y dice, se me ha dado autoridad. Aquí es donde le dice, ahora a mí se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces, por eso es tan importante, nosotros somos, el mensaje de Cristo es tan importante, porque a Él, una vez que Él cumplió, se le ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por eso, en el nombre de Jesús. Y eso es súper importante, porque bueno, nosotros somos hijos de Cristo y estamos ahí. Entonces, esa autoridad, ¿a quién se le ha dado? A nosotros, ¿no? Eso queda claro. Miren que les he dado autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada les hará daño. No me encontré esa laminita ahí. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ahí está la lucha, ¿no? La lucha verdadera. Está en el espíritu, está en las regiones celestes. Pero fíjense la autoridad, que usted, autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada les hará daño. ¿Ya? Porque cuando ya Satanás sabe que tenemos autoridad, quiera o no se tiene que ir, porque Él nos ha dado el poder y la autoridad para pisotear serpientes, escorpiones y todo el poder del enemigo y que nada nos puede hacer daño con los ataques de este. Siguiente laminita, por favor. Entonces, para ejercer autoridad debemos conocer, esto es súper importante, porque hay mucha gente muchos hermanos, muchos cristianos, que se nos ha dado la autoridad, pero si no conocemos nuestra posición, ¿cómo vamos a ejercer a cabalidad la autoridad que nos ha dado? Si no sabemos nuestra posición, el mismo centurión sabía su posición. Sabía que puede mandar, aquí vas, vienes, le digo esto, anda. Pero si él no ejerce su autoridad y no ejerce, si no sabe su posición, no va a ejercer su autoridad. Entonces esto es súper importante. No es poca cosa esto de autoridad y de posición. De muerte a vida por Cristo. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia haber sido salvados, dice. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros y en Cristo.
Aquí hay que usar la imaginación. Así digo, Señor, si tu palabra dice que yo he sido juntamente contigo crucificado, esa vieja naturaleza que todavía sigue luchando, ¿no? Esa carne que constantemente hay que someterla al Espíritu, pero Él dice claramente la palabra que hemos sido crucificados con Cristo porque ahora sí y juntamente con Él hemos sido resucitados. Y además, algo más poderoso, sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Así que yo me imagino, uso mi imaginación, que tengo demasiada imaginación. Tengo que controlarla, como soy gráfico además, y dibujante. Y entonces digo, Señor, esa es la posición que me has dado. No me has dado una posición de abajo, me has dado una posición de arriba. No estoy con mi cuerpo físico allá, pero sí estoy con mi cuerpo, con mi espíritu, porque dice que somos un espíritu con Él. Entonces, espiritualmente, estamos con Él de arriba. ¿Qué les dijo Jesús cuando estaba cuando hablaba al pueblo y venían los fariseos, siempre a cuestionarlo, a querer hacerle caer, a hacer pisar el palito, pero Jesús siempre con autoridad les decía, ustedes son de abajo, yo soy de arriba, les decía Jesús. Claro, ellos no entendían nada de lo espiritual, ellos solamente andaban en la ley, no entendían nada. Entonces, si nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, ¿de dónde somos? Entonces tenemos que operar desde arriba y no de abajo. Entonces, yo no me hago la víctima, pobrecito de mí, pobrecito, sí, no, es que Señor, mucha gente confunde que es humilde, no operar en la autoridad que nos ha dado el Señor, y es todo lo contrario, eso es orgullo, porque Él mismo nos ha delegado. Después vamos a ver ya eso con un poquito más de detenimiento. Entonces, operamos desde arriba, siempre. Cuando oremos, cuando declaramos, cuando establecemos por todo, es desde arriba, nuestra posición es de arriba, no es de abajo, no es inferior. ¿Está claro, no ve? Por favor, Mauricio. Entonces, Dios nos ha abierto el reino, nos ha dado tremendos recursos del cielo para que nosotros, como hijos, como cristianos, como cuerpo, podamos operar, porque nosotros somos, es decir, somos los embajadores, los representantes del Señor aquí, porque hay una comisión que tenemos, ¿no? Llevar a lo que más pueda traerlos a Cristo. Esa es la comisión que se nos ha dado, ¿no? Predicar el evangelio y traigan, pero nos ha dado recursos. Nos ha dado varios recursos, hagan de cuenta, por eso he puesto esta gaveta aquí. Hay una gaveta que tiene varias cajitas, ¿no? Que tiene varios cajones. Imagínense que cada uno de estos cajones es un recurso que nosotros podemos apelar o usar, que el Señor nos ha dado, para diferentes circunstancias y cosas que puedan pasar en nuestra vida. Hay enfermedades, hay ataques, hay todo lo que pueda pasar, situaciones financieras difíciles, lo que sea. Tenemos recursos ahí. Pero, ¿qué pasa si tenemos todos los recursos? Bueno, hijito, aquí está, te doy este gavetero. Cuando necesites algo, ahí está todo. Te doy la llave. Así. Y aquí está la llave. Pongo esta llave en tus manos, toma. Cuando necesites, abres y aplicas los recursos que te da. Esta llave se llama activa tu fe, activa tu autoridad. ¿Y qué pasa si sabemos que estamos en una guerra, agarro la llave y me la guardo, y vienen las tormentas, y vienen las dificultades, las ocasiones que hay para tantos que necesitan ayuda, todo, y no hago nada con la llave, no he hecho mano ni siquiera de uno de esos recursos, sabiendo que, porque ahí está claro, que hay autoridad en el nombre de Jesús. Entonces, eso es parte de conocer nuestra posición. Y hay que hacérselo real. Y hay poder en su sangre también.
sabemos que por su sangre también hemos sido justificados y todo. Entonces, también la sangre de Cristo, fíjense, miren, les voy a poner un ejemplo. No solamente el poder, que es el mayor poder que hay, de redimirnos, es decir, cuando su sangre está todo el tiempo, el pacto que hemos hecho con el Señor es un pacto vigente. Cuando cometemos errores, cuando caemos, todo, de inmediato, sin perder tiempo. Señor amado, esto está mal, yo sé, lo pongo delante de ti, me arrepiento, te pido perdón y de inmediato esa sangre vigente que tienes me limpia, Señor. Dice que tu misericordia es nueva cada mañana. Así que, tac, cortamos con lo pasado y vamos adelante, porque esa sangre vigente me está limpiando. Entonces, y hay poder en su palabra. Entonces, cuando estamos orando, tiene mucho más efecto orar de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Ah? Cuando oro por mis hijos, lo declaro, tu palabra dice, Señor, que por generaciones yo no permito que mis hijos caigan en manos de este, y los cubro con la sangre de Cristo. Esto de la sangre, hay un pasaje en el Antiguo Testamento cuando en Egipto el pueblo de Egipto estaba esclavo. ¿Se acuerdan de las pestes que trajo y venía Moisés, ¿no? Y le decía, bueno, dice mi Señor que liberes a mi pueblo. Y el faraón no quería liberarlos, entonces primero trae una plaga de sapos y de no sé qué, pero la última era la peor. Le dice, bueno, si no liberas a mi pueblo, me ha dicho Dios que va a mandar un espíritu de muerte y va a matar a todos los primogénitos. Y claro, el faraón tenía, creo que era su único hijo, ¿no? Tenía un solo hijo. Y pese a todo, el faraón se niega. Entonces, ¿qué les dice Dios a su pueblo, a los israelitas? Le dice, muy bien, esta noche va a venir el espíritu de muerte. Así que busquen un cordero sin manchas y perfecto, y con la sangre de ese corderito, ustedes pongan en el dintel de la puerta para que el espíritu de muerte no pase. Eso ya es una semejanza, claro, en ese tiempo era un animal, a la sangre de Cristo. Fíjense que es una semejanza, porque en ese tiempo era un cordero sin mancha, pero ahora tenemos un mejor pacto. Es el Cordero de Dios y es Cristo. No necesitamos sacrificar. Entonces, cuando vino el espíritu de muerte, ¿qué pasó? Entró y mató a todos los primogénitos, pero no podía tocar. El espíritu de muerte no podía entrar en las casas donde estaba la marca de la sangre. Así que yo igual le digo, Señor amado, yo cubro ya no es la sangre de un animal, con tu poderosa y preciosa sangre cubro a mi familia, a cada uno de mis hijos lo cubro. Y digo, porque si la sangre de un cordero en ese tiempo no pudo pasar el espíritu de muerte, que es Satanás, más ahora con mi nuevo pacto yo los cubro y digo el nombre de cada uno de mis hijos. Y reprendo al enemigo. No necesito reprender si ya estoy cubierto. Así le digo, Satanás, estoy cubierto. Mi familia, mi casa, por la sangre poderosa de Jesús. Así que no tienes cabida aquí. No pudiste allá, menos ahora con el nuevo pacto. Me estoy apropiando de esa verdad, ¿no? Y como es vigente esa sangre preciosa que nos renueve y nos limpia. Entonces, y estas señales, vuelvo a poner otro versículo aquí, acompañarán a los que hayan creído. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán en lenguas. Sanarán a los enfermos tocándolos con las manos. Estos recursos que nos han dado, todo esto es para que lo usemos. Si quieren ser humildes, usen. Eso es humildad. Creerle al Señor y hacer lo que Él dice. Entonces, Satanás no tiene poder legal contra los hijos en la autoridad. Y esto se desarrolla. En la autoridad hay que ir desarrollando y desarrollando. Si no funciona una vez, métale de nuevo hasta verlo. Así es. Entonces, aquí vamos a poner algunas cosas hay muchas cosas que pueden detener el fluir del poder en los creyentes. Uno, obviamente, sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios y sin fe es imposible obtener. Eso lo sabemos todos ya. Así que el orgullo. Dice,
que Dios resiste a los soberbios y da gracia a quienes. ¿A quiénes les da gracias? A los humildes. Entonces el corazón de Dios siempre se fija en un corazón humilde, que no quiere exaltarse a sí mismo, que no quiere brillar por sí mismo ni en su esfuerzo, quiere ser el que demuestra que todo lo puede. Dios, a un corazón rendido, a un corazón humillado bajo su autoridad, a ese corazón le agrada a Dios. Y ser humilde, como les digo, es también usar su autoridad, los recursos que nos ha dado, porque Él nos manda a eso. Si no lo obedecemos, estamos resistiendo. Entonces, por eso dice la palabra, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, miren, con promesa aquí, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Dice. O sea, Él los va a exaltar, si somos humildes nos va a exaltar. Y la pasividad es lo que les decía, que tenemos la llave en la mano, tenemos la fe, pero no, ahora no, mañana lo voy a usar. No, es que ahorita no puedo, no tengo tiempo, o será que resulta. Nada, esa llave es para usarla. Y ayer también en la previa, no está Andrea ahora. Andrea fue, ¿no? Que me decía, tienes razón, Mauricio, porque esto de la pasividad es grave, es negligencia. Es negligencia tener todos los recursos que el Señor nos da y no usarlo. ¿Se acuerdan de eso de los talentos? ¿No es cierto que hay una parábola de los talentos? Dios le da a uno una cantidad, creo que 10 talentos, para que haga uso de los talentos y los invierta. A otro le da 5 y a otro le da 1. Mientras los otros 2 multiplicaron, aquí hay un inversionista. Hombres de negocios saben que no podemos detener ese dinero en el banco porque se deprecia, pero si lo vendemos en bienes y servicios y se trabaja, multiplica usted, que sabe de negocios. Entonces, ¿qué hizo este siervo? ¿Qué hizo este siervo? Agarró el talento y lo puso bajo la tierra y dijo, ya, total yo, ahí lo tengo y cuando venga el Señor, lo devuelvo. Se acabó. Y vino el Señor después y dijo, ¿y tú qué has hecho? Le pregunta de los 10. Dice, mira, he invertido y aquí te devuelvo 100 talentos. Oh, impresionado, siervo bueno eres. Y el otro de los 5, sí, también yo invertí, miren, gané esto, así que te entrego tantos talentos. Y el otro le dice, ¿dónde? ¿Y tu talento que te di, qué has hecho? Le dice, te conozco que eres hombre duro, hombre difícil, así que yo, hombre, ¿qué le dice? A hombre malo, le dice todavía al que le dio el talento. Por eso lo enterré el talentito y te lo debo, ahí está, tal cual me lo diste. Y ahí claro, el Señor se enoja y le dice, hombre malo eres, le dice. Que no has hecho como deberías con la inversión, mientras los demás han multiplicado. Vos, fíjense, le dice, hombre malo, le dice que eres. Y negligente. Esa es la palabra. Entonces, cuando nosotros no operamos en los recursos que nos da el Señor y lo dejamos pasar y no estamos en la guerra realmente con nuestra armadura, entonces estamos siendo negligentes. Y si somos negligentes, no vamos a poder poner en práctica lo que el Señor nos ha dado, porque a medida que nosotros vamos comprobando por la fe que eso que dijo el Señor se cumple, porque lo hemos aplicado, entonces nuestra fe va creciendo. El primer milagro que recibí me sirvió realmente para fortalecer mi fe. Entonces, cuando vino la segunda oportunidad en que necesitaba un milagro, Señor, yo ya tenía una referencia. Señor, ahora aplico de nuevo el poder y te la creo. Y aunque seguía con el dolor, todos, gracias, gracias, ¡tac! Y así sucesivamente. Cada cosa que me ha pasado, cada testimonio cuando he aplicado la autoridad, me ha fortalecido en la fe. Entonces he pasado esa línea donde decía, no puede haber milagros, a la línea de arriba donde ya se han activado por mi fe y por operar en eso. Y bueno, la desobediencia. Ahí dice, ¿qué es desobedecer? Hacer nuestra voluntad y no la de Él. Pero como vivimos, como somos, tenemos una vieja naturaleza que constantemente está provocando, porque la carne es débil, dice, ¿no? La carne es débil. Basta a veces salir a la calle y una cosita y otra y
uno se está tentando. Entonces la carne es débil, pero esa vieja naturaleza tiene que ser sometida. Entonces, siempre, Señor, esta es tu voluntad. Primero tu voluntad. Hágase tu voluntad y no la mía. ¿Y sabes qué pasa? Que en las áreas que somos desobedientes es donde menos autoridad tenemos. ¿Qué tal si yo, por ejemplo, como papá, si soy como papá, casado, tengo mi esposa, todo, y ando con otras mujeres por ahí, ando siendo un adúltero? ¿Con qué autoridad puedo decirle a mi hijo, hijito, cuida tu matrimonio? El matrimonio es sagrado. Cuida tu matrimonio, a tu esposa la vas a respetar. ¿Con qué autoridad? Si yo estoy, porque ¿qué es lo que ven los hijos? Más ven lo que hacemos, o sea, ven, ellos se fijan en lo que estamos haciendo. Ese es su ejemplo. Entonces yo, si estoy en eso, pierdo autoridad, no puedo decirle. Si estoy bebiendo todo el tiempo, me estoy emborrachando, todo, ¿con qué autoridad voy a ir donde mis hijos? Oye, hijito, no bebas, eso está muy mal. Mi autoridad en ese momento está anulada, porque ellos dicen, ¿tú me vienes a hablar de esto? ¿Tú que estás todo el tiempo en esto? Entonces mi autoridad, en desobediencia, la autoridad es eliminada. En el área que estamos fallando, hay nuestra autoridad. Pero ahí tenemos el recurso. El recurso, Señor, yo, Padre amado, ahora mismo soluciono este tema, me arrepiento, me lavo con tu preciosa sangre. Una nueva oportunidad. Así que resuélvalo, resuélvalo. Pero en el área que erramos, está claro, obviamente no hay autoridad. Y la falta de perdón, que esto se camufla mucho, es bien importante este tema. Ya hemos hablado de esto varias veces, pero vuelve a aparecer este tema, porque ya hemos hablado de esto varias veces, ¿no es cierto? Es que el Señor está mirando. Hay veces que nosotros estamos pidiendo al Señor algo, Señor, por favor, esto y esto, pero estamos con una falta de perdón hacia un hermano, ya sea amigo, enemigo, pero no podemos andar con eso. Mas si no, fíjense lo que dice Jesús, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es decir, esa partecita, y se camufla pues esto, dice, no, es que no le tengo tanto rencor a ese, sino que de vez en cuando me enoja. Resuélvalo. El perdón es súper importante. Ya con María hemos visto que es tan importante que si está esa cuestión ahí, nuestras oraciones no van a llegar arriba o pueden perjudicar el operar del poder del Señor. Es fundamental eso. Y la culpa, que es una que se camufla muy bien, la culpa, ¿no? Esto de la culpa hay que resolverlo también muy bien, porque hay veces que uno comete un error o peca en alguna cosita. Estamos todo el tiempo, si no perfectos, ¿no? Por una cosa y otra. Y esa culpa, cuando la mantenemos nosotros adentro, ¿qué es lo que pasa? Nos sentimos culpables, he cometido un error, yo me siento culpable, entonces digo, en vez de ir a la sangre de Cristo, al perdón del Señor, lo dejo pasar. Dijo, no, Señor, es que esa culpa, y sigo cometiendo el mismo error. Entonces, ¿qué pasa? Se me está volviendo un hábito incurrir en ese mismo error. La misma culpa me está alejando otra vez, porque esa culpa no me deja acercarme de nuevo al Señor. Oh, esta culpa es. Y a veces uno se siente culpable y dice, y no es humildad estar, todo lo contrario, parece que fuera humildad. Pero Dios dice, no. Hijo mío, inmediatamente que te estés sintiendo culpable por una cuestión que hayas hecho, es resolver ese rato. Perdóname, Señor bendito. Volver al camino. Sacúdase, como dice Kenneth Copeland. Sacúdase y vuelva al camino lo antes posible. Porque si no, corremos el peligro de irnos alejando otra vez y volver a esa vida de la antigua, porque la culpa no nos deja tener esa comunión con el Señor. Y culpa al final es orgullo también. Es como decirle, Señor, yo no creo en que tu sangre me limpia. Yo no creo en tu perdón. O sea que la culpa es fundamental también. Muchos cristianos a veces cometen un pecado o un error así, sienten culpa, ya no vienen después aquí a la congregación. 2 semanas tampoco vienen porque vuelven a la vida de antes y claro, la culpa es cada vez mayor porque otra vez están en el mundo. Entonces, ese rato, el Señor
quiere así. Yo voy de la manito con mi Señor por el camino donde me lleva. Si me suelto un rato de la manito del Señor, Padre amado, perdón, pero vuelvo ahora mismo. Quiero en ese camino. Vuelva rápido para seguir en el camino, en el camino de autoridad. Bueno, ya vamos a tener. Entonces, esta es la clave. Hemos visto que había un mueble con un montón de cajones que son los recursos, ¿no es cierto? Y tenemos la llave. ¿Qué dice aquí? En Santiago 1, 22, 27 dice: mas sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Ahí está la gran diferencia. ¿Ves? Laurita ya va a comenzar a aplicar. Esa mujer de fe me encanta. Ya va a comenzar a aplicar el poder del Señor. Me encanta ese corazón que tiene para el Señor. Así que pasar de ser oidor a ser hacedor hace toda la diferencia. Y cuando tarda, persevere en la palabra. Créale. No solo oidor, sino hacedor, habíamos dicho, ¿no? Hacedor de la palabra. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. De esta frase tan importante, que la verdad nos hará libres, depende el cambio de mente. Porque a medida que conocemos la verdad, así cambió mi mente. Si tu palabra dice esto, Señor, yo digo que esto es así. Para mí siempre fue así. Pero si tú dices que es así, voy a operar en tu verdad. Y cuando operaba en la verdad, y la cosa era así realmente, y salía fantástico, entonces dije, sí, realmente, esta mi mente tiene que mudar de mis paradigmas viejos, de lo que yo pensaba, a lo que es la verdad. Y así con cada palabra, con cada cosa. Es así, operando en la verdad y practicando esa verdad. Ahí está la verdadera libertad. Pero fíjense, a los judíos que habían creído en él y permanecer en mi palabra. Permanecer es lo más importante que puede hacer un cristiano. Porque sabemos que si no, la carne jala fuerte. Tan fuerte jala la carne porque nuestra misma naturaleza vieja es carne, pues, o sea, siempre quiere lo cómodo, lo mejor, diversión, o quiere los placeres, todos los sentidos. Entonces, permanecer, clave, permanecer.